Máximo panoltican ipaninin yowali nican Tlaxilacali Moyotepec, Bunco Xochimilco, Amoxcali. Bienvenidos, pasen ustedes aquí en esta noche, en esta biblioteca Bunco Xochimilco, en este barrio de Moyotepec. Nican Xochimilco Altepec, aquí en la alcaldía Xochimilco. Vamos a platicar, a hablar por las proximidades de la fiesta del 12 de diciembre de este documento que se llama Nican Mopohua, que ahora hay muchos trabajos y la gente de habla hispana está diciendo Nican Mopohua, así como con W. No es fácil decir el título, Nican Mopohua, Mopohua, así muy suave, ¿no? Muy suave, Mopohua, Nican Mopohua. Este documento, que así empieza, y así por eso se titula así empieza este libro. Tengo aquí a mis manos ya paleografiado, ya trabajado, y voy a leer algo para que ustedes escuchen un poco la lengua náhuatl, y también, pues no es fácil tampoco leer para mí este documento que es del siglo XVI, este documento del cual también hay varias copias, este documento que el original se dice que está en Estados Unidos, y pues varios investigadores han trabajado con este documento. A mí me parece que el náhuatl que se utiliza aquí es muy pulido. Se dice que lo escribe el señor Antonio Valeriano, que ya estaba él, digamos, catequizado. Se dice que sabía latín, español, náhuatl, y que era de Azcapotzalco. Entonces podríamos decir, digamos, que la forma de hablar aquí aparecerá, así hablaba la gente de Azcapotzalco, o era una sola variante en este valle, o habría variante ligera con alguien de Tenochtitlan. Podría ser, ¿verdad? Porque se dice que ahí había gente, sí, ya apoyando a los frailes, a los religiosos, pues había gente de la nobleza, pero ya catequizados, pues ya estaban apoyando para hacer los libros de los religiosos, para que empezaran a enseñar la religión nueva. Y entonces aquí se verá, necesitaríamos más trabajo para ver si hay una ligera variante, porque es este señor de Azcapotzalco, Antonio Valeriano, si ya estaba educado en Tlatelolco, también seguramente si había gentes de varios otros lugares, de Tenochtitlan, de Tlatelolco, posiblemente también ya había asimilado las otras variantes, ¿verdad? Bueno, voy a leer un poquito para que escuchen cómo este documento está escrito, cómo suena el náhuatl de ese tiempo. Yo voy a hacer un esfuerzo. Yo soy de la Huasteca veracruzana, donde hablamos la lengua náhuatl, una variante. Sí, en algunos casos me cuesta entender algunas palabras, pero poco a poco también he ido estudiando, he ido revisando estos días para poder pronunciar lo mejor posible. ¿Sí? Dice así: Nican Mopohua, Motecpana, Inkenin Yanquic,
Yancuican, perdón, Huitlamahuizoltica, Ichpochtli, Santa María, Dios Inantzin, Tosihuapilatocatzin, Inoncan Tepeyacac, Motenegua, Guadalupe. Acatopa, Quimotitzino, Semasehualtzintli y Toca Juan Diego. Auzatepan, Monexti in Itlazoixiptlatzin, in Iixpan, Yancuican, obispo, don Fray Juan de Zumárraga. Aquí se cuenta, se ordena cómo hace poco milagrosamente se apareció la perfecta imagen Santa María la perfecta imagen Santa María Madre de Dios, nuestra reina, allá en el Tepeyac de nombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indígena, su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo Fray Juan de Zumárraga. Cuesta trabajo leer aún con lentes porque está ya viejito estas copias, este documento, y un poco borroso también, pero bueno, aquí estamos escuchando, viendo algo del náhuatl. Voy a leer otro párrafo y vamos a hacer algunos comentarios. Yeyu Mahtlaxihuitl in Opehualoc in Atl in Tepetl, Mexico, in Ye Omoman in Mitl, in Chimalli, in Ye Nohuian, Ontlamat Camani, in Ahuascan, in Tepehuascan. Aquí está más fácil. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos. Bueno, así dice, ¿verdad? Quiero hacer un comentario antes de seguir. Aquí hay una palabra, ¿cómo se identifica a Santa María? Se le dice aquí Tosihuapilatocatzin. No aparece Tonantzin, sino Tosihuapilatocatzin. Muy interesante cómo lo nombran. La nombran porque To, pues sí es nuestro, ¿no? Pero Siwa, mujer, Pil, de nobleza, Tlastocatzin como Tlastocatzin, o sea, leemos así, de derecha a izquierda, dice la muy reverenciada o respetada gobernante, noble, mujer nuestra, Tosihuapilatocatzin. No es fácil traducir aún hoy en día las cosas que vienen del occidente, de Europa. Aquí seguramente le costó trabajo a traducir a Valeriano, y lo que alcanza a decir, lo que dice aquí, es precisamente Tosihuapilatocatzin. Pues lo más cercano es una mujer gobernante. Así, ¿verdad? Así acerca esta idea. La mujer gobernante y noble. Y luego dice, nuestra. Pero es cierto que esta palabra está muy aglutinada y está muy elaborada, ¿verdad?
Ujú. Y bueno, también quiero comentar que dice mm, Masehualtzintli, a Juan Diego le identifican como Semasehualtzintli, un como apreciado o respetado o reverenciado Masehual, así lo entiendo, gente del pueblo. Y lo que a mí me parece interesante es que, aunque se dice que es un Masehual, eh, sus expresiones en náhuatl a mí me parecen como de una gente noble, de mucho, de un habla mucho de un altepetl, de una ciudad. O sea, se expresa muy bien, digamos, Juan Diego, o a menos que el autor lo haya hecho que se expresara bien, que haya escrito, haya buscado, que apareciera, así como con muy buenas expresiones, Juan Diego, ¿sí? Eh, y también, pues, queremos comentar aquí algo interesante que dice que 10 años después de que se había conquistado la Ciudad de México, es cuando aparece, se dice así, aparece la Virgen. 10 años después de la conquista, sería más o menos 1531, 30, 31, 32, por ahí. 10 años después, ¿verdad? 1521 se conquista la Ciudad de México. Seguramente 10 años después, todavía, aquí dice que ya las armas se han puesto a descansar, o sea, el escudo. Este es un disfrazismo muy interesante. El escudo, la, la flecha, ajá, el escudo y la flecha ya se han puesto a descansar, ya se han puesto allá, ¿verdad? 10 años después de la conquista. Pues posiblemente empiezan a descansar las flechas, los escudos, ¿verdad? Pero es muy temprano, ¿verdad? Es muy temprano. Pero bueno, así dice, ¿verdad? Así dice, que se empiezan a descansar las flechas, los escudos. Y que se dice también que ya por todas partes había paz en las ciudades, en los cerros, en las aguas, que se refiere a las ciudades, metafóricamente. Pues también, podríamos decir que, pues, es un poco difícil entender eso, ¿verdad? 10 años después ya había paz, ya seguramente había todavía rebeliones, seguramente, no era fácil que hubiera una paz total, ¿no? Pero bueno, aquí está así anotado en una forma de hablar muy de ese tiempo y muy como es el náhuatl, para decir el agua, el cerro, es la ciudad, ¿sí? El escudo, la flecha, el escudo, las armas, ¿sí? Lugar de agua, lugar de cerro, las ciudades, o lugares de agua, lugares de cerro, las ciudades, así como es el náhuatl muy metafórico, muy interesante. Voy a leer algo más. Dice, Imaka sanye opeu ye xotla ye cueponi intlanel toquilistli, inixmachocatzin, inipalnemowani, neli teot Dios. Así dice. Aquí está, es muy interesante cómo el señor Valeriano, 10 años después de la conquista,
bueno, con esta aparición, pero claro, esto se entiende que se escribió mucho más tarde, pero bueno, lo que quiero comentar es esto que dice que ya empieza la creencia en el verdadero Dios, y Palnemowani es un nombre, pero ya es un nombre para mí lo que entiendo es un neologismo, es algo nuevo, porque en algunos primeros textos aparece, no dice Dios, sino dice Dios, con T, Dios, en lugar de Dios dice Dios. Los primeros documentos, los primeros escritos, Dios. ¿Por qué? Porque en el náhuatl no existe la D, y entonces no podían decir Dios los náhuatlantes, y los primeros empiezan a decir Dios. Pero también aquí ponen Nelly Teotl, verdadero Dios, verdadero Teotl, verdadero Dios. O sea, Teotl ya empieza a tomarse como la idea de Dios a la manera occidental, pero todavía ponen ahí Dios ya con digamos, en español. Pero lo interesante aquí es que ponen algo más, o sea, empiezan a acuñar términos nuevos, términos que no tenían, o sea, ya están trabajando los hablantes de náhuatl, los que están en la escuela de Tlatelolco, ya están trabajando con personas sabias de Occidente, de Europa, como pues Sahagún, ¿verdad? El señor Sahagún, el fray Sahagún, seguramente Molina, por ahí se menciona también, y otros más. Y dice aquí que se acuña el término Ipalnemowani para Dios. Bueno, no dice aquí exactamente que se acuña, o sea, yo lo leo y lo veo y es un término pues nuevo. Y Teyocoyani, como aquel que se inventa a sí mismo, y Palnemowani, aquel por quien vivimos, Intloquenahuaque, el dueño del cerca y del junto, así se dice, y Ilhuicagua, Intlaltipaque. Ilhuicagua como dueño del cielo, y Tlaltipaque, dueño de la faz de la tierra. Así se empiezan a usar estos términos nuevos. Aquí ya aparece en este documento. Y la lengua náhuatl pues se presta para hacer términos nuevos hasta hoy en día, ¿no? O sea, como pues ya estas personas de habla náhuatl ya en Tlatelolco ya están conviviendo con personas que traen pues otro pensamiento, otra forma de vida espiritual, y entonces ya hay necesidad, así se ve en este documento, hay necesidad de hacer palabras nuevas con eso que están, con eso que están aprendiendo. Ellos, los nahuablantes, los informantes también, pues tienen dominio del náhuatl, todavía de la cultura antigua, y pueden acuñar términos muy interesantes como estos, ¿sí? Y también, pues, se dice que ya, o sea, a pesar de que tenían la lengua, estos informantes, estos estudiantes también en Tlatelolco, pero no estaban, digamos, tan libres. Se dice que lo que escribían ellos o lo que les encargaban escribir, tenían que rasurar, o sea, tenían que como ver los frailes lo que escribían, tenían que revisar bien, y ya pues es cierto, ¿no? Ya tenían que ajustarse a un alfabeto, ya tenían que ajustarse también ya
ahí ya se juntan las dos culturas, porque aquí ya de los primeros, digamos, textos de náhuatl, pues ya con alfabeto, ¿no? Y aquí me parece que está muy bien, para mí muy bien logrado, muy bien trabajado aquí. Voy a leer esta parte donde les digo que para la palabra Dios, a pesar de que aparece Teos, aparece Dios ya en español, los otros términos, para que ustedes lo escuchen también, porque esto está muy discutido y también ahora muy usado en muchos grupos, lo digo, de las danzas, de la mexicanidad y en grupos de concheros. Esa es una realidad, ¿verdad? Y claro, los tomamos así como los escuchamos o como los leemos y se usan y todo eso, ¿no? Voy a aquí leer una parte. Dice, Semihka Kichpochtli Santa María in Inantzin in Huel Neli Teot Dios, in Ipal Nemowani, in Teyocoyani, in Tloque Nahuaque, in Ilhuicahua, in Tlaltipaque. Y vamos a leer aquí lo que dice que ya la Virgen lo que pide. Huel Nikneki Senka Nikelewia inik Nikan Nechkechilisque Noteocaltzin. Dice que Santa María, dice Madre del verdadero Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la mediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Y luego dice, María dice, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casa sagrada. O sea, tal cual así dice, mi casa sagrada, no Teocaltzin. Teocali parece que queda muy bien para ya el nuevo término de iglesia, de un lugar sagrado, con Teotl, pero ya con esta idea de Dios, ¿no? Pero Teocali también eran casas ya muy bien hechas, ya casas de piedra, pero no todo era Teocali, o sea, una pirámide, digamos, así, no siempre eran todos con el nombre de Teocali, sino que había construcciones que se llamaban, por ejemplo, Atzacuali, como una pirámide, que estaban dedicadas al agua. Cali, pues al viento, y había pues otros, ¿no? El Telpochcali, pero lo que quiero decir pues, Tetzacuali quiere decir como el encierro de piedra, el cercado de piedra. Y había pues edificios, Tetzopcali también, edificios, estos pirámides también, pero aquí ya toman este elemento de Teot, y más cercano, Teocali, y por eso dice aquí, mi casita sagrada, ¿verdad? Así me parece que van buscando como acercar ese pensamiento religioso que viene de fuera, acercarlo hacia acá para que se entendiera ya el nahuablante, la población de esta lengua. Y pues eso no es fácil lograrlo, no es fácil, seguramente hubo muchos problemas de traducción. Bueno, voy a seguir. Ustedes vayan preparando sus preguntas, comentarios. Este documento pues no es fácil, generalmente yo digo que generalmente no lo tenemos en las casas, no lo leemos, no lo revisamos, sí, no sabemos
digamos, mucho de este documento, ¿no? A veces yo pregunto a la gente y no, realmente no se sabe, ¿no? Pero ahora afortunadamente en internet se puede encontrar copias y entonces yo creo que en este tiempo pues es necesario conocerlo y comentar, platicar de esto. Voy a leer algo más con la idea de que escuchen un poco cómo suena esa forma de hablar de ese tiempo, ¿sí? Inoncan nicnextis nicpantlasas, en donde mostraré y lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Y luego sigue diciendo, Nictemacas inishkich notetlazohtlalis, noteignoitalis, in notepalehuilis, in notemanahuilis. Le daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Así dice, en mi salvación. Un poco ahí forzada la cosa, porque lo que dice en náhuatl es no teman a Willis, mi defensa a la gente. ¿Sí? Aunque aquí dice en mi salvación. Claro, a lo mejor quiere decir en mi salvación, es que yo voy a salvar, ¿no? A la gente, en mi salvación. Pero lo que dice aquí, dice, no teman a Willis, en mi salvación a la gente. Ajá. Dice algo más, pues, en agua, ¿no? A la gente. Uh-huh. Pues precisamente, pues esos términos ya como de salvación, de creer, pues, ¿cómo podían ellos traducir? Aquí, por ejemplo, aparece ya la creencia, la creencia nueva, digamos, se dice Tlaneltoquilistli, el acto de seguir la verdad. ¿Sí? El acto de seguir la verdad. Pues voy a seguir leyendo. Y luego dice acá, Nel newat innamo iknowa kanansin. Qué difícil, qué largo. Nanmo iknowa kanansin. Nanmo iknowa kanansin. ¿Sí? Dice, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva. Pero también tiene el sentido, o sea, así como yo digo, como lo usamos ahora, ikno, pues también ikno es orfandad. Orfandad. Claro. Cuando dice iknohuasca, ese K, dice que tiene orfandad, tiene, no sé, es como algo cierta sensibilidad, cierto, compasión. Ajá. Por eso dice madre compasiva, ¿verdad? Y pues aquí podríamos seguir leyendo. Dice, Intewat iwan in Ixquichtin in Icnican Tlalpan Ansempan Tlaca, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. Iwan Oxequin Nepapantlaca Notetlazohtlacahuan in Notech Motzazilia in Nechtemoa in Notech Motemachilia. Dice,
tuya y de todos los hombres que están en esta tierra, estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que a mí busquen, los que confíen en mí. Así dice. Ujú. Voy a leer algo más para que se escuche esta forma de hablar, pero que para mí pues me es lejana también, y por eso leo con cuidado, porque pues ya son términos lejanos. Caoncan niquincaquilis in choquis, in tlaocol, inic nicyectilis, nicpatis, in isquich nepapan in netolinilis, in tonewis, in chichinaquilis. Porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Bueno, así empezaron a traducir. Aquí está este libro que pues se dice, pues hay varias copias, pasó de muchas manos, y que el original está en Estados Unidos, y pues ha habido mucho estudio. Lo que también quiero comentar es que en un libro que se llama Cantares Mexicanos viene un poema, como un poema así, como un canto antiguo, que se parece mucho a cuando Juan Diego dice que escucha cuando pasa por Tepeyac, que viene de Cuautitlán, y que escucha como cantos de pájaros hermosos, ¿verdad? Y se acerca al cerro y dice más o menos, ¿acaso yo merezco escuchar, merezco esto que escucho? ¿Acaso estoy en un lugar, en el lugar donde contaron los abuelos? Más o menos como un paraíso, dice Xochitlalpan, allá donde, lugar de flores. ¿Acaso estoy ahí o acaso estoy soñando? Esa como reflexión, eso que dice Juan Diego en ese momento, según esto, aparece en un libro que yo entiendo que más o menos por esas fechas se escribió, pero en lugar de que sea Juan Diego, en ese libro de Cantares Mexicanos, aparece un cantor que dice que va a un bosque y dice que escucha cantos de pájaros hermosos, y que hay flores y que va a recoger flores y que está como también como en un paraíso, como en un jardín así. Allí aparece. Pero aquí lo que quiero decir es que pues no sabemos aquí si el señor Valeriano había leído ya esos textos que se habían recogido de los poetas antiguos, de los cantos antiguos, y en algún momento que va a escribir esto, toma una parte, sí, pareciera, o sea, es muy parecido, que toma esa parte y lo pone aquí para que Juan Diego pues tenga que decir esos aves que escucha, eso que dice que esas aves cantaban, sí, bonito, hermoso, pero que superaban eso canto de aves que se escuchaba, superaban los cantos de otras aves, de aves que cantaban muy bien, muy bonito, superaban ese canto que él escuchaba, ¿no? Así dice. Ajá. Y bueno, eh, pues quiero decir también que pues sí está muy bien trabajado, muy bien escrito este documento. Es sorprendente porque
se dice que, pues, Valeriano, pues era un sabio, estaba muy preparado. Lo que sí también quiero comentar es que desde que llegan los españoles, en una parte dicen los cronistas que cuando ya conquistan México, en una parte destruyen una imagen, y estaba por ahí Cortés, y les dice, pongan una virgen, la imagen de una virgen, y pongan rosas, pongan flores. Parece ser que en ese tiempo decir rosas era decir flores X, ¿verdad? Pero ya aparece ahí que está Hernán Cortés y otros a lo mejor también con esta idea de ya ir sustituyendo las imágenes de aquí, y eso dice que mientras están peleando, conquistando, guerreando en Tenochtitlan, tiran una imagen y dicen, pongan una virgen y pónganle rosas. Eso es muy interesante, ¿no? Ahí ya se ve cómo están buscando cambiar las imágenes, ¿verdad? Pero también en otro documento que se llama Anales de Juan Bautista, aparece que en algún momento están poniendo, están trabajando ya también artesanos en ese tiempo, sobre todo gente de la nobleza y sobre todo hijos de que fueron gobernantes, como se supone que no sabían trabajar el campo, el campo, las chinampas y muchos hijos de gobernantes se dice que ahí van a ser artesanos. Y la palabra monestía, quiere decir se muestra, se aparece, pero si yo digo esto, niknestía, yo digo lo muestro, pero lo muestro así, ¿no? Para que ustedes lo vean. Pero ahí aparece algo también que me llamó la atención. Dice monestía monesti, dice con este verbo que se mostró una imagen de los artesanos ya nahuas, una imagen de la Virgen, pero en plata, que lo hicieron así, en plata, muy temprano, y entonces utilizan el mismo verbo, aquí como aquí, monesti, se mostró. O sea, ya se hizo la imagen y entonces ya se muestra pues a la gente, ¿verdad? Y así también pues empiezan a hacer otras imágenes, y se dice que pues no cualquiera podía vender sus imágenes ya también de otros santos ahí en Tenochtitlan. Estaba ¿cómo se dice? Como acaparada ¿no? El trabajo o la producción, ¿sí? Si no había autorización, pues corrían algunos que venían a vender imágenes así, ¿no? De los santos que pues los copiaban bien, se dice, pero no podían venderlos luego en Tenochtitlan. Tenían que tener cierta autorización, ¿no? Eso pues es muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues seguimos aquí viendo, trabajando sobre este texto. Quiero comentarles también que pues Tepeyac, pues aquí se habla mucho del Tepeyac, que es la nariz del cerro, la punta del cerro. Se dice que ahí había un manantial.
y que había ya familias de españoles. Y se dice que ahí era un punto estratégico porque salían las mercancías de Tenochtitlan, de Tlatelolco, hacia Veracruz. Ya iban y venían los españoles e indígenas. Ahí un paso muy obligado, un paso muy estratégico. Y se dice que ahí, pues sí, ya había familias de españoles y que algunas familias de españoles tenían como la costumbre de tener una imagen y pasar esa imagen al hijo mayor para custodia, así, ¿no? Una imagen, ¿no? Entonces se entiende que ahí ya, pues ya era un pueblo que se iba mestizando muy rápido, ajá. Y en este caso, pues se entiende que pues que sí, se escribe en náhuatl esto, pero también es cierto que se entiende pues que la mayoría de la gente no sabía escribir, no sabía leer en náhuatl, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que va teniendo mucha gente, va teniendo realce esa ermita, ese lugar con la Tonantzin? Pues se entiende que pues va cobrando fuerza entre el mestizaje, ¿no? Entre la gente que está ahí como pues ya mestizándose, ya mezclándose y demás, ¿no? Uh-huh. Pues esto quiero comentar y pues vamos a ver algo más, un poco más aquí enseguida, algo más de lectura y vamos a comentar algunas palabras. Aquí. Dice, in oasico ichtic altepetl niman ik tlamelau initecpanchan cinco obispo, in huelyancuican hualmohuicac teopixcatlastowani y tocatzin catca don Fray Juan de Zumárraga, San Francisco Teopixqui. Dice así. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado, gobernante, sacerdote. Su nombre era Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. El término obispo, pues no lo pueden decir en náhuatl, pero sí le dicen como algo nuevo, Teopixcatlatuani. Aquí dice gobernante sacerdote. Teopixcatlatuani, ¿verdad? Tlatuani, como Moctezuma era un Tlatuani, así lo acercan, ¿verdad? Porque tenía un cargo, el obispo, y algo nuevo, Teopixcatlatuani. Está muy bien acuñado, está interesante, pero es algo nuevo, se siente eso como algo nuevo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, nueva palabra, pero también nuevo el obispo, ¿verdad? Ajá. Bueno. Au in oasito niman ik moyekowa, inin kimoctilis, clautia, in itetlayecolticawan, in itlanencawan, inik con itotigüe. Y en cuanto llegó, luego hace el intento de ver, les ruega a sus servidores, a sus ayudantes, que vayan a decírselo.
Bueno, ahí vamos trabajando con el náhuatl. Estamos haciendo ese intento de retomar a esas palabras, pues para mí ya lejanas. Yeachi huescautica in connotzaco, in ye omotlanahuatili, in tlatohuani obispo, inic calaquis. Después de pasado largo rato, vinieron a llamarlo cuando mandó el señor obispo que entrara. No, aquí no es muy difícil, pero vamos a leer algo más. Awin ocalac niman ishpantzinco motlancuaquetz, opechtecac, niman ye ik quimixpantilia, quimopohuilia, in iyotzin initlatolzin ilhuicac sihuapili, in inetitlanis, nohuian quimolhuilia, inixquich, quimahuizo, in oquiitac, in oquicac. Bueno, aquí no está tan difícil, pero quiero comentar esto de Motlancuaquetz. Dice que se irguió en sus rodillas, o sea, se hincó, así lo dice. Eso también es algo nuevo, porque para aquí la religiosidad, para acercarse a lo sagrado, no se hincaba la gente, sino que se ponía, o sea, se podía o en cuclillas, así en cuclillas, y hasta la fecha lo he visto, o si no, para acercarse, fíjense, es interesante, para acercarse a lo sagrado, como en Chalma, pues hay que bailar, danzar. Si hay una cueva sagrada, ahí se danza enfrente. Si es una danza, si es una ofrenda al sol, ahí se danza alrededor de un poste o madera que representa el sol allá arriba, que tiene ofrenda, que tiene una imagen de sol, y la cosa es la danza, lo importante ahí es la danza. Igual para sembrar, hay que danzar, o sea, la danza es en parte así muy, muy interesante. Entonces aquí es algo nuevo, pararse, erguirse sobre las rodillas, ¿no? Motlancuaquetz. Mopechtecac, posiblemente sí sí sea antiguo. Pechteca es hacer esto, hacer como inclinarse así, como acostarse, aplastarse. Eso sí, posiblemente sí, porque ya ven que hacían reverencia a los tlatoanis, ¿verdad? Aquí ya se sigue usando. Y aquí ya aparece también como algo nuevo, Ilhuicac Sihuapili, noble mujer del cielo. Ya, ¿sí? Tienen que decir así, ya como algo nuevo. Entonces, pues, en ese lugar de Tlatelolco, y eso pues no es fácil irlo viendo, irlo entendiendo, o sea, es lugar donde empieza el náhuatl a cambiar, donde empieza el náhuatl a nombrar cosas un poco diferentes. Algunas sí ya se usaban, algunas tiene que hacer un esfuerzo los informantes, los hablantes, para traducir, pues que no solo escribieron sobre la Tonantzin, ¿no? Sino tradujeron a Esopo, por ejemplo, y escribían cosas también para catequizar, ¿verdad? Los primeros catequismos, por ahí tenemos una copia, ¿verdad? Tienen que hacer cosas, palabras nuevas. Pero entonces tenemos que ir despacio para ir entendiendo este documento. ¿Cuál es lo nuevo? Pues no es fácil. Algunas cosas yo las veo, las trabajo, las leo y las releo, y voy encontrando algo, pero en algunas pues no me doy cuenta, ¿verdad? No sé si hasta aquí tienen preguntas, comentarios. No estoy, digamos, como tratando de quitarles la creencia en la Guadalupe, en la Virgen de Guadalupe, ni tratando de que crean en la Virgen de Guadalupe. Estamos tratando de
pues platicar así cómo está este documento, cómo está escrito, qué pasa, porque así ya aquí ya se van mezclando los dos pensamientos, ya está entre náhuatl y español esto, ya es otra escritura, ¿no? Y de hecho muchas cosas, imagínense, los frailes, cómo iban a enseñar, cómo iban a catequizar. Algunos hacían dibujos y según esto les dio mucho resultado. El señor Gante, ¿verdad? Es el que ideó, porque si no, imagínense que si no supiéramos el español y nos quieren catequizar, el señor Gante, Fray Pedro de Gante, inicia, hace unos dibujos, descubre que con dibujos se puede enseñar el Padre Nuestro, por ejemplo. Porque con dibujos, con imágenes, con color, con formas, era la escritura antigua. Y ellos buscan la forma. Y también se dice que también con el teatro. En algún momento les sirvió mucho el teatro evangelizador, ¿verdad? Bueno, por ahí tienen preguntas hasta aquí, tienen comentarios. Sí, pueden comentar. Vamos a seguir, vamos a seguir leyendo así, vamos a ir viendo algunos textos, algunas cosas, como digo yo, nuevas, de nuevo cuño. ¿Alguien tiene comentario? Bueno, voy a seguir leyendo. Algo aquí interesante también, que siempre se sorprenden las personas que no están acostumbrados a estos términos de la lengua náhuatl. Hoy todavía existen cosas así, pero en ese tiempo más. Voy a leer una parte donde dice, Casenca nimitz no tlautilia no tecuyoe, sihuapile, nochpochtzine, manosoaca seme intlasopipiltin, in ishimacho, in istilo, in mahuistilo, itech xicmocauili, in quitkis, in kihuicas, in mijiyotzin, in motlahtoltzin, inic neltocos. Más o menos así sonaba. Hoy ya no hablamos así. Ya no hablamos así. Pero dice, mucho te suplico, señora mía, así le dice, señora mía, pero cuando dice, señora mía, dice, no te cuyoe, según esto es la idea de señora mía, pero no te cuyoe implica para señor y señora, y tecu significa eso, como dueña, dueño, señora, señor, o pues algo que da vida, así que o algo que tiene autoridad. Pero esa cuando dice no te cuyo dicen los investigadores que eso ya, pues ya pasó, ya no se usa así, pero es una reverencia máxima, hablarle así con a una persona. Sihuapili, dice mujer noble, noble mujer, pero si alguien decía sihuapile, se dice que era una reverencia máxima, sí, mucho respeto, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es que primero le dice señora mía y luego reina, sihuapile, porque noble mujer significa mujer gobernante, por eso aquí se traduce como reina, ¿verdad? Pero cuando dice nochpochtzine, no cuesta trabajo entender cuando dice Juan Diego como Nochpochtzine, como mi hijita, mi niñita. Aquí lo traducen así como muchachita mía, ¿verdad? O sea, reina, mujer gobernante, y de repente muchachita mía. Parece que cambia todo, ¿no? Cambia mucho, ¿no? Pero parece ser que era una forma de
pues una forma de hablar, pero no es fácil entenderlo en español, ¿verdad? Mi reina, mi noble mujer gobernante, muchachita mía. Luego entonces cuando digo se pone como arriba, como padre o como así, eso no es fácil de entender, pero era un habla más bien de ese tiempo, ¿verdad? Muy pulida, muy interesante que no tiene el español. Ajá, así. Mm, unas palabras aquí que se le dice difracismo en náhuatl, así dicen los investigadores, dice Mijiyotzin inmotlatolzin. Para decir su discurso, su palabra, era muy común en ese tiempo decir su aliento, su palabra. Claro, cuando uno habla, sale el aliento, ¿verdad? Pero así decían, su aliento, su palabra. Y entonces, siempre así en dos frases, su aliento, su palabra, o sea, su discurso, lo que usted dice, pero siempre como si dijera su alientito, su palabrita, así. Para algunos que no están acostumbrados a esto, podrían decir, bueno, ¿por qué dice su alientito, su palabrita? Eh, pues el español pues no es así, ¿verdad? Pero bueno, aquí así aparece, así escrito, así en difracismo. ¿Tienen algún comentario, pregunta? Ajá. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Sí, Sí, la pregunta es la siguiente. sí. Como no conocemos el documento previamente, y me resulta importante y también muy interesante lo que estás traduciendo del náhuatl para que se conozca más como la raíz de las palabras o el contenido del documento. Yo planteo lo siguiente. En la experiencia y con la lectura que has tenido del texto, ¿qué opinión te merece de que los pueblos indígenas o los pueblos en general en el ámbito rural, campesino, o las personas creyentes o guadalupanas realmente celebran esta festividad con más contenido indígena que lo impuesto por los españoles colonizadores? Uh-huh. Yo puedo hablar un poco desde lo que entiendo en lo que viví en el pueblo. Nosotros, o sea, ahora estoy aquí con un pie aquí en la ciudad. Y aquí ya cercana a las fechas del 12 ya veo cómo pasan los grupos de Puebla, de Morelos, aquí mismo se van caminando y todo esto. O sea, es una cosa muy interesante, muy importante. Pero cuando éramos niños, yo digo de mi pueblo y digo de la región, la gente no venía hasta acá. Parece que ahora sí ya vienen. No venía porque es que no alcanzaban los recursos. Éramos más de trabajar el campo y apenas, como decían en la casa, ¿a qué vamos a ir a México? ¿Quién va a México? Todavía yo vi como no había carreteras buenas. 8 o 10 años yo no había visto una carretera asfaltada. La primera vez que lo vi fui a caballo con una persona que me llevó, que la acompañara a caballo. Fuimos hasta la carretera, luego tomamos el camión. Pero yo no veía así como que vinieran oleadas así de gente, ni caminando. Y había gente que no creía en nada, o sea, que no veía la iglesia, que así. Y había comunidades que ponían troncos para que no fuera el sacerdote. Eso más o menos como por ahí, por los 70 y tantos, 75, casi cerca, así 80. Cerca. Había una comunidad que yo me acuerdo bien, fuimos y decían, no, pues va a venir el sacerdote, o sea, iba cada año y no, le ponían troncos. Y algunas gentes que ya estaban más cercanas a la iglesia,
pues los trataban como de herejes, como de brujos y brujas y así, ¿no? Lo que quiero decir es que nosotros, por lo menos en mi pueblo, no teníamos mucha manera de venir. O sea, se necesitaban dinero, o sea, no cualquiera venía. Me acuerdo de una persona que pues tenían unas vacas y los veíamos nosotros como que tenían más terreno y más, ¿no? Más poder adquisitivo. Me acuerdo que esta señora que hablaba más español y su esposo sí hablaba náhuatl y éramos algo cercano porque los visitábamos. Y dicen que un día vinieron a la basílica y fíjense cómo distorsionamos las cosas, cómo vamos poniendo lo de nosotros aquí. Esta persona, la señora, cuando llegó, yo no lo escuché, mi hermano mayor lo escuchó, dice que dijo, pues fuimos allá a la villa, fuimos a Tepeyac y tenemos que subir un cerro. Y entonces subimos, pero aquel que tiene muchos pecados, le cuesta trabajo subir al cerro. Eso dijo, y mi hermano, aunque era niño, pues dijo, pues como que no lo creo, quién sabe, ¿no? Pero esa fue su impresión, ¿no? De la señora que hablaba más español. Pero yo creo que indígenas y mestizos le vamos poniendo y hemos ido apropiándonos, así lo digo, de esta imagen, pero lo que yo digo de mi pueblo es que no, no éramos como tan guadalupanos, porque sí, en algún momento había una iglesia allá en el pueblo y había gentes que llegaban, pasaban vendiendo las imágenes de la Virgen y las imágenes de San Antonio y otras, pasaban así. Y la gente los compraba. Pero recuerdo bien, el tío que me crió, no iba a la iglesia. Mi tía que me crió, él hacía los rituales del maíz y ofrenda a la tierra y demás. Pero mi tía sí iba, pero a la par llegaba a la casa y nos curaba con lo que ella sabía, como ella sabía, nos hacía limpias, nos bañaba con hierbas y si le decía a mi tío, tienes que ir a dar de comer a la tierra porque no se está dando bien el maíz, pues tenía que ir, ¿sí? O vamos a ir a pedir la lluvia, pues vamos a ir a pedir la lluvia. En este caso, yo digo que los pueblos indígenas, digo por la región, por la experiencia, hace poco hemos ido tomando un poco esto de lo guadalupano. Hemos ido poco a poco, porque yo digo, pues si se conservaron en esta región muchas todavía rituales y demás, pues es porque no había muchas carreteras buenas, no había mucho acceso y no había educación indígena ahí por los 30 todavía, ¿sí? Pero yo digo que si ahora hay más guadalupanos, pues ha ido poco a poco, pero sin duda, yo más bien hablo por mí, pero sí, yo lo que veía en la casa y en otras casas, que lo mezclábamos así, lo mezclábamos todo. Se iba mezclando poco a poco, ¿verdad? Ajá. Pues eso es un poco lo que puedo contestar. O sea, también no es fácil contestar, pero sí puedo decir yo desde lo que vi un poco en la casa y en el pueblo, un poco. Y yo a ver si pones un poco contexto también entiendo es que digamos, con este texto, lo que a mí me parece, y algunos lo comentan, es que se toma esa parte femenina de la tierra
que para los pueblos que hacen rituales a la tierra, en las siembras, todo, es masculina y femenina la tierra. Pero aquí pareciera que se toma la parte femenina, para mí así, y no sé si lo han escuchado, hay gente que dice Tonantzin Tlalicue, ¿sí lo han escuchado? Dicen Cuatlicue, ya se acuerdan que estaba una Cuatlicue aquí en la exposición pasada, y entonces lo hemos hecho así de esa manera, o sea, ¿cómo les diría? Muchos ya, incluso los que escriben, los que investigan, los que trabajan esto y la gente del pueblo, dice Tonantzin Tlalicue como tomando esa deidad y acercando a lo que es la Virgen de Guadalupe. Por eso, pues que desde el principio Sahagún desconfiaba y decía que era algo satánico, algo no bueno, ¿verdad? Pero también es cierto, como hemos escuchado últimamente, para mí lo que entiendo, esta es una parte, si ya con las armas habían conquistado, pero aún no se apaciguaban los pueblos, y entonces, aquí ya no con armas, pero ya con este milagro, ya con este texto, ya en parte con esto, como a mí me parece, otra parte, otra etapa de la conquista. ¿Quieres comentar algo más? Sí, es que me llama la atención el tema de las fechas. Por ejemplo, seguramente tú conoces la festividad que se hace en Oaxaca, en Juquila. Igual Lo allá. he escuchado, pero no Sí, sé en qué fechas. es el 8 de diciembre. O sea, Ajá, en el este 8, caso va a ser el ajá, lunes. ajá, ajá, Y curiosamente, 4 días después está esta festividad de la Guadalupana. ajá. Y seguramente, porque has recorrido también las calles de la ciudad o aquí mismo en San Gregorio, encontramos muchísimas tortillerías, tiendas de abarrote, negocios, ¿no? Familiares, Uh-huh, que tienen ese nombre. uh-huh, uh-huh. Y sí, ¿no? Juquila, Juquilita, pero referente a esa imagen. Porque gente que viene de allá de Oaxaca le pone a su negocio Juquila No, y además porque tiene porque fe. es lo mismo, es muy parecido. Ah, Digo, la ah, guadalupana, vamos a ponerle así un poco ujú, numérico, ujú, pues sí le gana, ¿no? ujú, O no lo sé realmente, porque también la Virgen de Juquila es muy visitada. ujú, Hay muchas peregrinaciones ujú, que salen de diferentes lugares, ujú, que van hasta ese punto ujú, a ofrendar, ¿no? Su ujú, fe o su ujú, creencia, ujú, pues, ujú, su devoción, si es la parte religiosa que cada persona o pueblo le profesa. ujú, Muy parecido, por eso digo, pues se hace más evidente la presencia aquí en la ciudad porque también el tema de la Guadalupana, porque pues es la capital del país, ¿no? ujú, ujú, Y Juquila pues es un lugar en Oaxaca muy alejado, montañoso también, ¿no? ujú. Más difícil de llegar, pero pues de todas maneras las peregrinaciones que se hacen son muchísimas. Entonces, ese dato me llama la atención ahora que estás leyendo ese documento. No sé si ahí no se recupera algo parecido o en tu experiencia no te llama como la curiosidad, digamos, y esa otra imagen, ¿no será que esa sí tiene más eh, raíces indígenas que no se han perdido, digamos, ¿no? No sé si me estoy explicando un Ujú, poco, ¿no? ujú. Sí, sí, es que no es fácil porque no habíamos hecho este ejercicio y qué bueno que aquí hay oportunidad y que estamos abiertos. Yo lo que me llama la atención también como a ti es para mí lo que yo veo
de los pueblos indígenas, o sea, en este valle o en esa región, una. Se dice que en el Tepeyac, pues es un cerro. Había un manantial. Y dicen algunos cronistas que ahí se veneraba a una imagen, que también hay que durar un poco, pero también no desechar todo, que se llamaba Tonantzin. Y algunos por ahí aparece en un libro, no lo tengo a la mano, pero una imagen así, pero yo digo que sí hay que creer un poco, pero también hay que seguir buscando. O sea, según yo, a mi parecer, es que Tepeyaca, desde el florecimiento de Tenochtitlan y Tlatelolco, eso era un lugar de religiosidad, un lugar de ofrenda, porque hasta la fecha, yo digo, comparando un poco con la Huasteca de donde soy, y he asistido a rituales, nosotros, lo que he visto, hay pueblos grandes así donde un barrio tiene su cerro donde va a hacer la ofrenda al cerro, y desde que si hay manantiales, a esos manantiales les pone ofrenda el pueblo para pedir la lluvia, para pedir buena cosecha. Y si hay cueva, también. Y hasta la cima del cerro se hace una ofrenda al sol. Yo tengo unos videos por ahí. Eso pues no es fácil que se haya conservado, pero compararlo con eso, o sea, es lo mismo. O sea, aquí en San Gregorio, por ejemplo, lo que aparece es que las rogaciones, o sea, las peticiones de lluvia, porque esos son, se hacían en un cerro aquí se llama Jilotepec, ¿verdad? Aquí cerca, aquí, en ese cerro que se ve allá, donde están las piedras labradas. Sí, ese era su cerro ritual, su cerro sagrado, y abajo había un manantial, ¿verdad? Así dicen los pobladores. Y en el Teutli también era, ahí iban, seguramente otros, los de San Luis, los de Milpalta, y también iban los de San Gregorio. Ahí también nacían las aguas, hace no mucho, dicen, lo he escuchado, que había brotes de agua todavía. O sea, igual en Tláhuac todavía comentan, dicen una persona, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la milpa? ¿Qué hacen milpa todavía algunos? Dice, no, pues no se me ha dado. Es que no has ido a la cuevita a llevar ofrenda. Pues es lo que hacemos todavía, yo digo todos en la Huasteca, porque van entrando, el catolicismo va entrando pues otras religiones, y van achicando todo eso, van arrinconando todo eso, pero pero a veces se mezcla, ¿sí? Pero a veces todavía la gente sigue yendo así. ¿Por qué? Debe tener su fuerza. Yo por eso sí, en ese sentido, yo sí creo que Tepeyacac, por sí, así, digamos, quitando un poco la imagen de Guadalupe, tenía ese sentido, tenía ese funcionamiento, tenía ese simbolismo. El cerro, el agua, posiblemente tenía cuevas, ¿sí? Y posiblemente ahí donde dices de la Virgen de Juquila, posiblemente haya, como dices, cerro, agua y cuevas. Y ese es lo fuerte también. Y esa es la religiosidad aquí también. Pues es lo mismo que dicen, pues Achalma es muy visitado, pero porque tiene una cueva, tiene agua, ¿verdad? Tiene cerro, ¿sí? Ese es para lo que yo entiendo, lo que he leído y he visto y he practicado también un poco con mucho trabajo, es la forma de vida espiritual se sustentan en los cerros, en las cuevas, así, en los manantiales, en la tierra donde se siembra. Yo lo que entiendo es que estudiaron muy bien ya los frailes, porque eran sabios, eran estudiosos, eran muy hábiles. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiarlos? ¿O cómo vamos a meter este nuevo religión? ¿Cómo vamos a hacer que crean en el verdadero Dios, en la verdadera religión? O sea, yo sí siento que posiblemente eh,
haya visto algo este personaje, si es Juan Diego, si es que existió, algo en el cerro o ahí por el manantial, que haya visto algo y que de ahí se haya tomado, o sea, que haya visto algo interesante en la naturaleza, pues, porque así también lo creemos nosotros. Nosotros lo vemos como una especie de visión, o sea, así como los pueblos del norte también. O sea, se dice, por ejemplo, eso lo viví nosotros, igual caminamos de un lugar, un pueblo, Cacahuatenco, en la Huasteca Veracruzana, caminamos todo un día casi. Y en cada manantial, en el camino se iba dejando ofrendas. ¿Sí? Y éramos pocos, pero la cosa era caminar todo un día. Pero luego ya nos encontraron una camioneta porque pues ya era de noche. Y ya entonces llegamos a donde nos reciben y ahí teníamos que subir a un cerro. Sí, pero ¿qué es lo que quiero decir? Es la caminata, es el caminar, es ir en contacto con la naturaleza, con el agua, que es una fuerza, es una deidad, que es padre y madre, que nos dan esos manantiales, que si pedimos, ofrendamos ahí, y vamos pidiendo la lluvia, porque se va pidiendo la lluvia, pues va a llover, ¿no? Y luego, llegando allá, para subir en las cuevas, las cuevitas, se iba dejando ofrenda. Y allá, por el ayuno y por otras, por la danza, por el cansancio, la gente dice, cuando estamos aquí danzando, hay gente que puede ver cosas que no las vería si no está danzando y ayunada y todo eso. Como algo algo de lo sagrado, digamos, ¿no? Uh-huh. Y yo, en este sentido, pienso que el Tepeyac, un lugar estratégico, seguramente desde hacía mucho, iban desde Tenochtitlan, iban en Tlatelolco, iban muchos por ahí alrededor a dejar ofrenda, ¿sí? Y después, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que ya no hagan ofrenda a la cueva, al manantial, al cerro? Pues ponemos, como dijo Cortés en Tenochtitlan, bueno, ya destruyeron la imagen, ya destruimos esta imagen, ya se cayó, pongan ahora una virgen y pónganle flores. Eso es lo que un poco yo entiendo. No quiere decir que vamos a regresar todos ahora así hacia atrás, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Y precisamente estamos en eso, en ese jaloneo también, porque para algunos pues ya no es bien visto. ¿Cómo que hacen ofrenda a la tierra? ¿Cómo que hacen ofrenda al cerro? ¿Cómo que hacen ofrenda a la cueva? Pero me parece como que en el fondo el indígena tiene todavía una conexión con estos lugares así, con lugares así, y yo creo que no es fácil que se pierda, ¿no? Porque precisamente aquí en México vemos esta forma de vida espiritual, yo digo, que de los españoles lo vemos de manera distinta, ¿verdad? Le ponemos de lo nuestro, claro. Y bueno, qué bueno que estamos ahora platicando así porque pues no lo habíamos hecho y entonces yo creo que tenemos que seguir platicando y tenemos que, igual yo traigo copias de varios documentos sobre la aparición, ahí los tengo, y igual podemos sacar copias y que lo leamos y que en 8 días que platicamos podemos platicar pues más. No sé si estamos bien de tiempo. Sí, 5 minutos. Sí. Uh-huh. Gracias. Maestro, yo quiero preguntarle, así con toda la experiencia que usted tiene, con las lecturas que ha hecho y todo el trabajo que ha hecho en torno a la lengua náhuatl, ¿qué tan probable era
sí, era que una persona, una indígena de ese tiempo, tuviera acceso a tener 2 nombres religiosos, o sea, católicos, ¿no? Como Juan Diego. O sea, eso era real, la gente sí solía usar 2 nombres de origen español y no usaban sus nombres con los que se identificaban de acuerdo a, pues a los lugares en donde vivían, por ejemplo, ¿no? Se me hace un poco extraño. Y la otra, 2 cosas, ¿qué tan probable era, era más bien, que a las personas conquistadas, los indígenas de ese tiempo, se les permitiera hablarle así a pues esta representación de esta deidad de la Virgen, ¿no? Señora mía o madre mía o hija mía, ¿no? ¿Eso era común o es parte del texto que escribe el señor Valeriano en este Nican Mopohua? Ujú, ujú. Lo que entiendo y aparece así en los textos es que, imagínense, cuando es conquistado Tenochtitlan, que es lo que hay más documentación, Cuauhtémoc mismo ya cuando lo apresan y demás, lo bautizan y hay un documento, está el original creo que en España, porque alguna vez un joven me trajo una copia y me dijo, ¿lo traduces? Y se llama El primer católico. Entonces es Cuauhtémoc bautizado y le ponen un nombre ya en español. Y así, o sea, bautizados ya les ponían ya un poco a la manera del, del español. Ujú. Y y pues poco a poco se fue dando, ¿no? O sea, ya se bautizaban, ya, entonces, ya otro nombre, ¿no? Ese nombre ya no, ya ¿no? Ya nuevo, ya eres nuevo, ya eres otra persona, ya estás bautizado, y así se iba cambiando, cambiando. Yo digo que gradualmente, así lo entiendo, ¿sí? O sea, claro, no todo el mundo sabe que me parece que le pusieron Fernando, no recuerdo el otro nombre, a Cuauhtémoc, Fernando. A ver si encuentro la copia que me dieron, y me sorprendió, así dice el primer católico. Me faltaron 2, 3 palabras, no se veía, está muy borroso, pero sí aparece así como lo bautizan. Aparece, creo que son 2 cuartillas. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro y a ver qué nombre le pusieron. Porque imagínense, ya me bautizan y entonces, ¿quién me va a dar un nombre? Bueno, el sacerdote. O algunos dicen que había un padrino y entonces tomaban los indígenas en el nombre, el apellido de un padrino, así se los daban. Y pues eso, imagínense, ha sido también un trauma, ha sido también un problema, porque, como les digo, yo estuve en un pueblo, en una comunidad en la Huasteca, también aislada, muy aislada, porque imagínense, quedó aquí en el centro ese pueblo y alrededor había un terreno grande o de varios dueños y entonces tenían que salir, digamos que quitando se llaman falsos las puertas, porque estaban encerrados, no tenían su camino propio, así quedaron. ¿Y qué creen que pasó ahí? Tenían un nombre, pero ellos mismos se ponían nombres, depende del lugar donde habitaban. Y entonces, eso lo escuché de un profesor de una telebachillerato, un lugar que se llama Tzonámatl, en la Huasteca. No recuerdo por qué años, eso no hace mucho, ¿eh? Dicen que llegó, y como había leído más de historia, llegó ahí, y que, pues, como nuevo, entonces la gente se llamaba, por ejemplo, lo escuché, como Pedro Ahuacas, por ejemplo, Martín Sacamili, que Sacamili como zacate de milpa, Pedro Aguacate, por ejemplo, ¿no? O alguien que se apellidaba Atenco, aunque tenía nombre en español, pero no eran apellidos, no tenían apellidos. Pero el profesor que llegó, que hablaba más español y había leído más de historia, les dijo, esos no son apellidos, yo les voy a poner apellidos a ustedes. Y dijo, ustedes, esta familia se va a apellidar Zapata no sé qué, y ustedes Hidalgo no sé qué, y ustedes Obregón.
y ustedes Juárez, y así dicen que les puso apellidos. Porque ellos se identificaban, si en una casa estaba cerca del agua, pues era Atenco. Pedro Atenco, Julio Atenco, Juan Atenco, ¿no? Y si tenía un aguacate grande, así se notaba, todos le decían, ah, pues ese es Juan Aguacate, porque se nota ahí el aguacate. Y el otro no, Zacamili, porque ahí se ve el zacate, ahí donde vive, así. Pues eso mismo, como dicen, pasó aquí, ¿no? Todavía la gente cuenta cómo pasaban y vendían apellidos a algunas personas, porque aquí se conservan, ¿verdad?, muchos nombres, apellidos náhuatl, pero que llegaban no hace mucho personas y decían, le vendo este apellido, le vendo este apellido. ¿Cómo que se apellida Tecalco? ¿Cómo que se apellida Xolalpa, Molotla? Porque ese no es apellido, Molotla, Xolalpa, decían los vendedores. Y entonces, ya vamos. Sí, gracias. Entonces, pues decía la gente, oiga, ¿y cuánto cuesta ese apellido? Tanto. Martínez, Serral, de X, ¿no? Pues démelo. Sí, démelo. Y así ya empezaba a tener la gente apellido todo en español. Se dice, se cuenta. Y en la Huasteca eso pasó en esa comunidad que dicen que apenas. Entonces imagínense, ¿por qué? ¿Por qué no tenían nombres en español? Porque seguro, o sea, no había iglesia ahí. Tenían un lugar que se llama, como un espacio comunitario que se llama Xochicali, Casa de las Flores, donde hacen la danza del maíz, donde hacen petición de lluvia. No sé si todavía, yo fui hace 20 años. Seguramente muchos pues no estaban bautizados, ¿verdad? Estaban muy aislados, no tenían carretera propia, no sé si a la fecha. El dueño de por aquí, de por allá, podía cerrar en cualquier momento. Y decía, no pasan, no hay pasos. Entonces la gente pasaba por el alambre y todo. Y así hay muchos lugares todavía en esa parte. Entonces, cosas estas que no sabemos. No sé si contesto un poco lo otro que me preguntaste. Lo de los dos nombres españoles que tenía Juan Diego, o sea, ¿era Juan Diego o era Juan, otro apellido de origen náhuatl? Pues yo he escuchado que le dicen, últimamente he escuchado Cuauhtlatoatzin, ¿verdad? Pero también yo no he leído algún documento donde aparezca que era Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y no estoy muy de acuerdo en el apellido que dicen, el que habla como águila. No es fácil traducir, porque también puede ser como el que habla algo como con rudeza, como no muy bien educado, lo de cuau, ajá. Pero bueno, así dicen, ¿no? Así se dice. Pero ahora también se está diciendo que desciende de Nezahualcóyotl. Había que buscar, no sé, a lo mejor hay investigaciones, ¿sí? Pero sí, yo lo que entiendo es que, o sea, si alguien se bautizaba, se bautizaba, pues sí le daban un nombre y posiblemente a lo mejor por lo menos un apellido. Porque ese cambio ha sido gradual. En mi pueblo mucho tiempo la gente nomás tenía un nombre y un apellido. Sí. Por eso me causa pues extrañeza. Siendo el año 1600 algo, casi 100 años después de la conquista, que esta persona tuviera dos nombres en náhuatl, que no tuviera uno y uno, o solo uno y uno, ¿no? Pero bueno, también entiendo que es parte de la construcción de esta historia, pues como ya lo mencionamos hace un momento, para evangelizar. Pues tendríamos que seguir trabajando, buscando, investigando. Yo creo que ya terminamos con esta pregunta, pero yo creo que están abiertos los micrófonos. En 8 días nos veremos también y leeremos algo más de Nican Motecpana y platicaremos también un poco del análisis de Juan Bautista, que son artesanos que escriben un documento de cómo ellos se hacen artesanos, son artesanos, y es un documento también muy valioso como que parece ser que el original está en el Tepeyac.
y que no se conoce mucho, pero tenemos una copia, también lo leeremos un poco, lo comentaremos. Y también Nican Motecpana, que son como los milagros, pero ya en familias españolas, ya aquí en la ciudad y por el Tepeyac. Ajá. Pues sí, os agradecemos. Ajá.